de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador en el período de 1977 a 1980, no encontramos ningún escrito, ningún libro de su autoría. Sin embargo, él nos deja un legado y un tesoro muy importante en sus homilías, en las que resalta el sentir de la Iglesia. Hay algunas líneas teológicas importantes que hoy queremos resaltar. Entre ellas está el Dios cercano, el Dios encarnado y el Dios absolutamente único, todas enfocadas en lo que vivía en ese momento El Salvador en su historia. Les voy a compartir de Ignacio Ellacuría, filósofo, teólogo y sacerdote jesuita. Su postura crítica está enraizada en las realidades y contexto de injusticia que vivía la población de toda Centroamérica. Un teólogo de la liberación muy importante para toda nuestra iglesia latinoamericana es el jesuita John Sobrino, un español que radica hoy en día en El Salvador, quien conoció a Monseñor Arnulfo Romero, quien conoció a Ignacio Ellacuría, y que todavía hoy en día sigue ejerciendo su docencia en diferentes ámbitos a nivel universitario, y también sobre todo esa enseñanza que ha dejado también para la iglesia latinoamericana, que en un momento dado vemos que el Papa Benedicto XVI lo veta, le prohíbe impartir esas clases a nivel universitario en las universidades católicas, pero que luego más adelante la iglesia se da cuenta de que todo ese legado que él va en todos sus escritos dando tienen una coherencia con lo que realmente están viviendo los pueblos de Latinoamérica. Estamos hablando de los años 70, 80 en adelante hasta hoy en día. Vemos cómo la iglesia sigue sufriendo, se sigue acercando hacia esas personas marginadas. Eso es lo que va a presentar John Sobrino dentro de todas sus obras, a un Jesús liberador, a un Jesús cercano, a un Jesús para los pobres. El Dios cercano. Monseñor Romero, que fue un gran pastor, durante el periodo de la guerra quiso estar cerca de su pueblo y quiso mostrar a un Dios cercano. Las ideologías que existían para la época hacían creer que Dios estaba fuera del alcance de la humanidad. En cambio, Monseñor Romero presenta a ese Dios vivencial que habita en lo íntimo del ser humano. Cada hombre tiene en la intimidad de su ser su conciencia como una cámara secreta donde Dios va a hablar con el hombre y donde el hombre decide su propio destino. Si bien sabemos que ese presente en la debilidad del pueblo que sufría, Monseñor Romero quiere presentar a ese Dios cercano que está escuchando ese ensordecedor clamor de los pobres que caminan en busca de su liberación, ya que estaban siendo oprimidos por el gobierno y había un conflicto armado entre una guerrilla que se había formado y el pueblo. Es el Dios que está ahí presente y pone como uno de esos ejemplos ese Dios que peregrina y camina en el Éxodo. Por eso hace esa comparación de ese Dios del Éxodo con ese pueblo sufriente que estaba viviendo en ese momento el pueblo del Salvador. El Dios encarnado. Monseñor Romero, cada domingo, en sus homilías, trataba de reflexionar primeramente sobre las lecturas del Evangelio y las lecturas propuestas para cada domingo y para cada Eucaristía. Pero cuando esas lecturas bíblicas le permitían, él hacía hincapié en este punto tan importante: ese Dios encarnado, ese Dios verdadero que se inmersa en la historia, que está ahí con el pueblo. Es un Dios que no está descarnado, desencarnado de la realidad de la creación. Es un Dios cercano que se preocupa por su pueblo. Es un Dios que está allí presente en la historia. Es un Dios que ve la necesidad de su pueblo. Es un Dios que en la necesidad de la salvación abarca a toda la persona, su quehacer, y de modo especial
Él siempre abraza a las víctimas oprimidas por la sociedad. Monseñor Romero ve en el sufrimiento del pueblo a Jesucristo, ve en el sufrimiento de las madres a la misma Virgen María y siempre está consolando a todos y haciendo que Jesucristo esté presente también en esa historia de ese pueblo sufriente. El Dios absolutamente único. Monseñor Romero describe el fariseísmo de la realidad salvadoreña como una religión superficial, legalista, utilitaria, muy lejos de lo que nos presenta a ese Dios único que está cercano y que se ha encarnado en el pueblo y en la historia. El fariseo puede rezar mucho, pero tergiversa el verdadero sentido de la religión porque desprecia al otro. Monseñor Romero siempre insistió en que nos hiciéramos santos. Siempre nos invitó a la inquietud de la liberación cristiana, en la que nos santificáramos como hermanos, en esas exigencias de ese evangelio que siempre ha sido actual y que seguirá siendo actual, y que no nos escandalicemos y que no nos entristezcamos con conservadores, aquellos que no querían que se hablara sobre la cuestión social, que para ellos eran temas espinosos, que no se necesitaba en ese momento el mundo, pero sí lo necesitaba. Es la realidad que se vivió en ese tiempo y la que vivimos ahora. No somos más que cristianos sacándole al Evangelio las consecuencias que hoy en esta hora necesita la humanidad, nuestro pueblo, y por eso así se camina con la pobreza de espíritu y por la lucha de la justicia. El amor al prójimo debe ser la fuente de donde emana toda oración. Los medios de acercarse a Dios no deben sustituir a Dios, porque solo Dios es absoluto y está escondido en el prójimo. El hombre de la... Dentro de los componentes teológicos de Ignacio Ellacuría está el elemento de la realidad histórica como ámbito de liberación. La liberación para Ellacuría se refiere, por consiguiente, tanto a la estructura como a nivel personal. La acción liberadora entonces debe pretender de la liberación y la realización personal, pero esta no se logra de forma realista si no se enmarca dicha liberación en la estructuración de nuevas realidades que exijan el comportamiento libre y pleno de la persona. Es una realidad estructural que incluye a la persona. La historia entonces está dinamizada por la praxis opcional, por los individuos, pero que está profundamente relacionado con el colectivo social, sobre la base de las posibilidades reales con las que cuentan en cada situación y en cada época histórica. Y nunca está garantizado el éxito de las opciones o decisiones que asuman en un momento determinado en términos de humanización o personalización. Por eso Ellacuría enfatiza mucho en el elemento del mal común, que es el estado real del mundo en el que la mayoría de la gente se encuentra, estructuralmente hablando, y por este mismo ordenamiento de las condiciones de vida de este mundo. Y es ahí, a partir de esa estructura injustas, que se dificulta la vida humana. Y eso es lo que él conocería como el elemento del mal común. Por tanto, eso deshumaniza a la mayor parte de quienes viven sometidos a esa estructura y se plasma una injusticia institucionalizada en las leyes, en las costumbres, en las ideologías y por tanto en el resto de las dimensiones sociales. Frente a este mal común, entonces, definido de esta manera, surge la respuesta del bien común como una exigencia negadora de esa injusticia estructural e institucional que afecta. Otro componente teológico de Ignacio Ellacuría es en torno al Dios verdadero. La pregunta que surge es: ¿cuál es el Dios verdadero? Lo relevante de este contexto en el que se encuentra Ignacio no era si había ateos o creyentes, sino de qué Dios se era creyente y de qué Dios se era ateo. Esto generaba la búsqueda del rostro de Dios en los pobres y se proponía anunciar al Dios verdadero, en este caso, al Padre de Jesús, al Dios del servicio y la solidaridad. La iglesia latinoamericana principalmente entonces buscó encarnarse en el pueblo y comenzó a asumir su perspectiva.
En este caso, desde el pobre y desde aquellas realidades en donde se identificaba el rostro verdadero de Dios. Esto propone para Ignacio Ellacuría, desde su filosofía y su componente teológico, un humanismo novedoso en torno a la indignación ética frente a la miseria y la injusticia, el asombro radical ante la supervivencia y la alegría del pueblo y ante la solidaridad del mismo, y la exigencia ineludible de cambiar la realidad. Este nuevo humanismo entonces es comunitario, es abierto y en búsqueda de liberación, siempre de liberar al hombre de toda aquella estructura que le somete. Y en un nivel creyente involucra una nueva experiencia de Dios, en este caso la del Dios liberador, que pide un nuevo discurso sobre Dios, el Dios que se encuentra entonces privilegiadamente en la historia, el que vive en el pueblo sencillo, el que pide salir, moverse, cambiar, porque no es un Dios inmóvil, una esfera perfecta que sanciona lo existente. Esta teología se hace pues desde abajo, comprendiendo que la salvación viene de abajo, desde el reverso, desde el proyecto utópico, desde el no lugar donde hace referencia Ignacio Ellacuría de aquellas realidades que están marginadas. Este nuevo humanismo entonces en plano de la fe se traduce como la indignación ética corresponde a la experiencia del Dios de los pobres, el Dios que le hace justicia al pobre. El asombro radical es ahora por el Dios liberador que obra maravillas, y la exigencia es ahora la que presenta el Dios santo y exigente que nos cuestiona, nos provoca, nos motiva y nos mueve. El nuevo humanismo entonces propicia la experiencia del conocimiento del Dios del reino y del Dios de Jesús, el Dios de lo vivo. Entonces, esto gira en torno a este humanismo, esta nueva teología, este componente teológico, gira en torno a la justicia, que para Ellacuría la justicia era otra cara de la verdad, y esa verdad es la que otorga sentido a la trascendencia del hombre. Para Cristo, dice la Iglesia latinoamericana, no hay espacios sagrados y profanos. Dios está especialmente en la praxis humana que ayuda a construir el reino que es justicia y es paz. Porque Dios no llama al hombre entonces a huir del mundo, sino a responsabilizarse con el otro, un alto sentido de alteridad, con la verdad y con el trabajo honesto. Y finalmente entonces Ignacio Ellacuría diría que el lugar privilegiado para el ejercicio teológico como un componente elemental, sin duda alguna es el pobre, el lugar privilegiado. Si la teología es histórica, entonces debe historizarse críticamente, es decir, se pregunta si la fe cristiana se ve influida en la manera de interpretar la realidad social y si existe una manera específicamente cristiana de mirar la sociedad. Pero esto no solo a los destinatarios de la teología de la liberación en este caso, sino su punto de partida. No se trata de una teología paternalista, asistencialista, sino de una teología puesta en movimiento desde el poder como interlocutor desde el pobre y su... Es muy importante destacar en John Sobrino el horizonte de toda su reflexión teológica. Va desde un principio fundamental, la palabra misericordia. Misericordia desde todas unas dimensiones que comprende a un ser humano y sobre todo el pensamiento, la existencia cristiana también desde esa teología. Porque lo que pasa es que nosotros creemos que la teología es algo aéreo, pero John Sobrino, junto con todos los autores de la teología de la liberación, lo quieren aterrizar una teología en la cual nos demos cuenta de que hay algo que está pasando con el ser humano, hay algo que está pasando con el pobre, y por eso podemos encarnar o hacer presente esa parábola del buen samaritano que la meditamos muchas veces y que nos quedamos solamente con los tres personajes, el sacerdote, el levita, el hombre samaritano, que atiende, que no le importa las diferentes situaciones, sino que va y se encarga del cuidado, siente compasión. Y eso es lo que también hay que sentir, compasión de las víctimas, de los que sufren, de los marginados, de las personas que muchas veces están alejadas, apartadas y que están sufriendo alguna situación particular, y que vemos que nuestros pueblos centroamericanos principalmente son los pueblos de América que son los más sufridos por la realidad de la pobreza que muchas veces tiene a esas personas nuevamente crucificadas. Eso lo vemos también en una de sus obras, Jesús crucificado, también lo vemos en Jesús de Nazaret, y vemos cómo el Señor también hoy en día se está nuevamente presentando como el crucificado en esas personas que son los más pobres, los más desfavorecidos de nuestra vida. Todo el trabajo que realiza John Sobrino va a ser entrar en el mundo de los pobres como un lugar socio-teologal, porque es ahí donde se hace presente la persona de Jesús. O sea, desde la experiencia que sufren
las personas hoy en día, desde ahí podemos partir hacia un encuentro con la persona de un Cristo liberador, de un Cristo que viene ¿a qué? A guiar con parcialidad en todo a favor de los excluidos, dándole ¿qué? Esperanza, una esperanza que no se queda solamente en palabras. Ya lo vemos en la obra Jesucristo liberador, que Él nos deja muy claro que el que anuncia buena noticia tiene que creérselo. Por tanto, no es solamente anunciar, sino lo que yo anuncio debo creerlo, debo vivirlo para que contagie la vida de aquel marginado, de aquella persona que vive una vida de desesperanza, de desilusiones, que vive una vida sin sueños. Por tanto, esa es la realidad. O el objetivo que quiere hacer John Sobrino es recuperar al Jesús histórico, lo más histórico posible, de ese Jesús de Nazaret que vino, que compartió, que se hizo uno con nosotros, que compartió con el pobre, con el más miserable, con aquel que necesitaba también ese ánimo para poder salir adelante. Esa práctica liberadora de Jesús, que se centra especialmente en la escritura, en el Evangelio de San Lucas, vemos también que se subraya algo muy importante en la persona de Jesús y esa relación con Dios, y está presente en el reino, en ese reino que Jesús vino a predicar, que Jesús vino a instaurar, que Jesús vino a anunciar, pero sobre todo que Jesús dijo, ya está aquí, ya es el momento en el cual el reino está presente en medio de nosotros. No hay que buscarlo, no hay que esperar que venga y que digan, está allá o está en el otro lado. No, ya está en medio de nosotros. Y por tanto, ese acento que le da el John Sobrino al sentido de la cruz y la resurrección como un sentido de salvación, un sentido teológico, para poder hacerle justicia a esas víctimas. Eso es lo que hace Jesús. Toma la condición de siervo, la condición de esclavo, pero entonces en esa condición a él lo matan, y en la resurrección vemos cómo Dios le hace justicia al Cristo. Desde toda la experiencia que John Sobrino viene realizando, podemos destacar que de una manera creativa él va a hacer una reflexión sobre la iglesia. Una iglesia para los pobres, una iglesia con los pobres, una iglesia ligada a esa situación que muchas veces podemos ver como incómoda, una situación en la cual nosotros podemos sentirnos como que no nos corresponde a nosotros. Al contrario, a todos nosotros los cristianos, y sobre todo a los que formamos parte del cuerpo que es la iglesia, hay una situación de sentirme cercano, de llegar al otro, de poder salir y ser esa nueva forma de comunidad, esa nueva iglesia de los pobres en el seguimiento a Jesús, y sobre todo en ese procedimiento a una causa de liberación. Liberación en todos los esquemas, porque mucha gente hoy en día en nuestros pueblos no solamente vive en la pobreza material, sino que vive en la marginación, la exclusión, el rechazo que sigue calando hoy en día en tantos hombres y mujeres de nuestro continente. El mensaje de Monseñor Romero es muy claro. Como bien lo decía su lema, sentir con la iglesia. Allí podemos ver enfocado ese sentimiento por parte de él por ese pueblo que sufría. Desde el Evangelio él denunció, desde el Evangelio él quiso dar consuelo, desde el Evangelio, desde los padres de la iglesia, desde los documentos de Medellín y Puebla, desde el Concilio Vaticano II y desde algunas encíclicas y cartas pastorales de algunos papas, él quiso estar cercano con el pueblo, él quiso denunciar, él quiso ser consolador. Así podemos ver dentro de sus homilías, dentro de sus escritos, dentro de toda su línea teológica, a ese Monseñor Romero que estuvo siempre cerca del pueblo. Sin duda alguna, el mayor componente teológico de Ignacio Ellacuría fue su propia vida en esa opción preferencial por los pobres, pero de manera particular esa vida que se concretó en esa experiencia de martirio que vivió junto a sus hermanos, en donde entregó su vida por la resignificación de los demás. Dentro de todo lo que John Sobrino ha venido relatando y reflexionando durante esta experiencia en la teología de la liberación, de un Dios cercano, un Dios que se hace presencia en los pobres para hacer liberación también para ellos, es que él siempre cita a San Irineo, obispo y mártir, en esa frase célebre como que la gloria de Dios son los pobres. Los pobres, podemos decirlo, en realidad son los favoritos de Dios, diría San Vicente de Paúl. Son los privilegiados.